Cuando leí el testamento y vi que todo era para nuestro primo, su hijo real, dejé de pagar sus cuentas. Semanas después, mamá escribió, transfiere el dinero de la hipoteca. Yo solo respondí, Estaba parada en medio de la sala con el papel en las manos y sentía como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies. El testamento, el verdadero, con el sello del notario. Todos los bienes, toda la casa, todos los ahorros, para Adam, mi primo, el que siempre llamaron su verdadero hijo. Yo no estaba allí, en absoluto, ni siquiera una línea. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el papel. Lo releí 3 veces, como si esperara que las letras se transformaran de repente en otra cosa. Pero no, todo estaba claro, comprensible, oficial. Las firmas de mis padres al pie parecían tranquilas, uniformes, no tenían dudas. Entré aquí por casualidad. Buscaba el cargador del teléfono, mi cable se había perdido y mi madre siempre tenía varios de repuesto en el cajón junto a la cama. Vi los papeles en la mesita del dormitorio. Mis padres murmuraban algo sobre el notario durante el desayuno, pero no les presté atención. Pensé que se trataba de algún asunto bancario. Siempre tienen un montón de papeles, seguros, impuestos, facturas. Y aquí estaba esto. Dejé lentamente el testamento sobre la mesita, tratando de no dejar huellas. El corazón me latía con fuerza en la garganta. Adam. Por supuesto. ¿Quién más? Adam tiene 28 años y no ha trabajado ni un solo día en su vida. Bueno, si no contamos las 2 semanas que estuvo repartiendo pizzas, de donde lo despidieron por llegar siempre tarde, y los 3 meses en un centro de atención telefónica, al que simplemente dejó de ir después de pelearse con su jefe. Pero sus padres seguían creyendo que era un genio, que solo necesitaba tiempo para desarrollarse. Cada vez que venía a comer con nosotros los domingos, mi madre se iluminaba. Mi padre le daba una palmada en el hombro y le preguntaba por su último proyecto. Adam hablaba de startups, inversiones, oportunidades. Mis padres asentían, escuchaban con entusiasmo y yo veía cómo se les llenaban los ojos de orgullo. Y cuando yo hablaba de mi trabajo, de cómo habíamos lanzado una nueva línea de velas con aroma a lavanda, de la exitosa campaña publicitaria en las redes sociales, de que la dirección me había felicitado, mi madre solo levantaba una ceja con escepticismo. ¿Velas, Charlotte? Pero eso no es una carrera seria. Sería mejor que encontraras un trabajo normal. Llevo 5 años trabajando como especialista en marketing en una pequeña empresa que fabrica velas artesanales. Empecé como becaria, luego fui asistente del gerente y ahora dirijo varios proyectos yo sola. El sueldo no es astronómico, unos $2,000 al mes, pero me bastaba. Me bastaría más si no fuera por las facturas. Mis padres empezaron a pedirme dinero cuando cumplí 20 años. Por entonces, acababa de conseguir un trabajo fijo después de un año de prácticas. Mi padre entró en mi habitación el sábado por la mañana, se sentó en el borde de la cama y me dijo, «Escucha, ya eres mayor, vives aquí, disfrutas de todo, es hora de aportar tu parte». No lo entendí de inmediato. Estaba sentada con una taza de café, aún sin despertarme del todo. ¿Qué parte? La hipoteca, los servicios públicos, la comida. Mamá y yo lo pagamos todo, y tú simplemente vives y no aportas nada. Sentí como si algo me oprimiera por dentro, como si alguien me hubiera apretado un cinturón alrededor del pecho. Papá, acabo de empezar a ganar dinero. Quiero ahorrar para un apartamento. No puedo vivir aquí para siempre. Él sonrió, pero era una sonrisa fría, una que no llegaba a los ojos. Puedes vivir aquí gratis hasta que puedas permitirte tu propia vivienda o aportar $300 al mes. Tú decides. $300 eran entonces casi la mitad de mi sueldo. Acababa de empezar a ahorrar
100, 150 al mes. Soñaba con alquilar al menos una habitación en un piso con alguien dentro de 1 o 2 años, pero $300 lo echaban todo por tierra. ¿Y si no puedo? Papá se levantó. Entonces busca dónde vivir. Acepté. ¿A dónde iba a ir? Adam ya llevaba 1 año viviendo con su novia Jessica. Habían alquilado un piso en el centro y sus padres les habían ayudado con la fianza. Mi madre lo contaba con tanto orgullo, como si Adam se hubiera ganado ese piso por méritos propios. Cuando rompieron, 6 meses después, él volvió a casa de sus padres durante 3 meses, gratis. Mi madre le preparaba la comida aparte porque, verán, no come gluten ni lactosa desde que leyó un artículo en internet. Papá le dio la mejor habitación, la que da al jardín, porque es más luminosa y Adam necesita inspiración para trabajar en su próximo proyecto. A mí nadie me preguntó si necesitaba inspiración, si quería una habitación con luz. Mi habitación daba a la valla del vecino. Mis padres nunca fueron cariñosos, ni siquiera cuando era pequeña. Mamá trabajaba en la oficina de una empresa de logística, un trabajo de papeleo, aburrido y monótono. Siempre llegaba cansada, siempre irritable. Mi padre dirigía un almacén en eBay. Llegaba tarde a casa, encendía la televisión y se quedaba dormido en el sofá sin quitarse los zapatos. No me compraban juguetes sin motivo. No me elogiaban por mis notas. Cuando sacaba un 4, mi madre me preguntaba por qué no había sacado un 5. Cuando sacaba un 5, ella asentía y decía que estaba bien, que así debía ser. Nunca me dijo que era buena. Empecé a trabajar a los 16 años, como camarera en una cafetería, luego como cajera en un supermercado. No me daban dinero para gastos. Mamá decía que eso me enseñaría a valorar el dinero, que ella también se ganaba todo a mi edad. Pero Adam sí recibía cosas. Cuando cumplió 18, papá le regaló un ordenador portátil. Caro, nuevo. A mí no me regalaron nada cuando cumplí 18. Me compré una tableta vieja con mis ahorros. Adam venía a nuestra casa con frecuencia cuando yo tenía unos 12 años. Su madre, la hermana de mi padre, Lindsay, se separó de su marido tras años de matrimonio infeliz, y a veces venían a visitarnos. Entonces Adam tenía 15 años y me parecía adulto y guay. Llevaba una chaqueta de cuero, escuchaba rock y decía que quería ser músico. Pero mi madre y mi padre lo miraban como si hubiera traído la luz a la casa. Mi padre bromeaba con él, se reía, lo llevaba al garaje y le enseñaba algunos instrumentos. Mi madre horneaba pasteles especialmente para su visita. Pastel de manzana de Charlotte, que no me había hecho en 5 años. Me senté a la mesa e intenté entender qué me pasaba. ¿Por qué no despertaba tanto entusiasmo? ¿Por qué, cuando cuento algo, mis padres miran a través de mí? Pasaban los años, pero nada cambiaba. Adam podía venir en cualquier momento, con sus problemas, con sus ideas, y mis padres siempre le escuchaban. Podía quejarse de la injusticia del mundo, de que nadie le daba una oportunidad, de que todos a su alrededor eran tontos. Mis padres asentían, lo apoyaban y le decían que era demasiado inteligente para este mundo. Y cuando yo intentaba hablar de algo mío, de que me costaba mucho, de que estaba cansada, de que quería dejar de pagar las facturas al menos durante un mes para ahorrar un poco más, mi padre me miraba como si acabara de decir algo horrible. Mamá y yo también estamos cansados, Charlotte, pero no nos quejamos a nadie. Eso se llama ser adulto. Dejé de intentarlo. Ahora estaba en su salón, con su testamento en las manos, y me daba cuenta de que todo este tiempo había sido simplemente una intrusa. No una hija, no parte de la familia, solo una persona que vivía con ellos bajo el mismo techo y pagaba las facturas. Adam lo heredaba todo. La casa en la que había invertido mi dinero durante 5 años, los ahorros que había ayudado a acumular.
e incluso si se lo gastaba todo en alcohol o en el juego como seguramente haría, no era mi problema. Yo no estaba allí. Fui a mi habitación, cerré la puerta y me senté en la cama. Mi cabeza zumbaba. Mis manos aún temblaban. Miré mis cosas. La vieja cómoda que me había dejado mi abuela, la estantería con los libros, la mesita donde trabajaba en casa. Todo eso era mío, y nada de eso les pertenecía a ellos. Saqué la maleta de debajo de la cama. Era vieja, azul, con las esquinas desgastadas, la misma que había llevado en mi último viaje al mar, 3 años atrás. Mis padres dormían. Eran las 2 de la madrugada. Empacaba en silencio, rápidamente. Ropa, documentos, cosméticos, la computadora portátil, cargadores, libros. Todo lo que podía llevarme de una vez. El resto lo dejaría. No lo necesitaba. Cuando salí de casa, no miré atrás. Simplemente cerré la puerta en silencio para no despertarlos y me fui por la calle oscura, con la pesada maleta en la mano. Ni siquiera oirían cómo me iba. Melissa abrió la puerta en bata, somnolienta, con el teléfono en la mano. —¿Shar? ¿Qué pasa? Son las 2 de la madrugada. Estaba en la puerta con la maleta y solo entonces me di cuenta de lo loco que parecía todo aquello. Simplemente cogí la maleta y me fui en mitad de la noche. No pensé que Melissa estuviera durmiendo, que tuviera su propia vida, que no pudiera aparecer así como así. Lo siento, yo no tengo a dónde ir. Se despertó de inmediato. Se apartó y me dejó entrar. Entra. ¿Qué pasó? No pude responder de inmediato. Me senté en el sofá de su salón y algo dentro de mí finalmente se soltó. Empecé a llorar. En silencio, tratando de no hacer ruido, pero las lágrimas fluían y no podía detenerlas. Melissa se sentó a mi lado y me abrazó. No preguntó nada, simplemente se quedó sentada mientras yo lloraba. Nos conocimos en la universidad. Estudiamos juntas en la Facultad de Marketing, aunque Melissa lo dejó después del segundo curso y se fue a trabajar a un salón de belleza. Ahora tiene su propio pequeño negocio. Hace manicuras en casa y tiene clientas habituales. Gana bastante bien. Vive sola, en un piso que alquilan sus padres mientras ellos viajan por Europa. Son jubilados, vendieron su casa y decidieron viajar. Ya llevan medio año por ahí, en Francia o Italia. Cuando me tranquilicé, le conté lo del testamento, lo de Adam, lo de que yo simplemente no estoy allí. Melissa escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callada durante un buen rato. «Están locos», dijo por fin. «Sharp, son simplemente personas enfermas. ¿Quién hace eso con su propio hijo?» Me encogí de hombros. No sabía qué responder. «Quédate aquí», dijo Melissa. «Tus padres volverán dentro de un mes, quizá más. Tengo una habitación libre. Quédate, cálmate, y luego pensaremos en algo». Asentí con gratitud. Ni siquiera tenía fuerzas para dar las gracias. Los primeros días simplemente existía. Iba al trabajo, volvía, me tumbaba en la cama y miraba al techo. Melissa intentaba entablar conversación. Me proponía ver algo, pedir pizza, pero yo estaba como en un capullo. Por dentro, todo ardía, pero por fuera solo había vacío. El teléfono permanecía en silencio. Mis padres no llamaban, no escribían. Ningún «¿Dónde estás?», ningún «¿Qué ha pasado?». Nada. Revisaba el teléfono cada media hora, como si esperara que finalmente notaran mi ausencia, que les interesara saber dónde estaba su hija. Pero todo estaba en silencio. A la semana me di cuenta de que simplemente les daba igual. Podría haber desaparecido para siempre y ellos no habrían preguntado nada. Quizás incluso habrían suspirado aliviados. Menos problemas, menos descontento en casa. Eso me dolió más que el testamento. Dejé de pagar las facturas, simplemente no transferí el dinero cuando llegó el momento. Me quedaban $300 en la cuenta, por primera vez en 5 años.
Miré el saldo en la aplicación y sentí algo parecido al alivio y a la culpa al mismo tiempo. ¿Pero qué iban a hacer? ¿Despojarme de la herencia? De todos modos, no era mía. El trabajo se convirtió en el único lugar donde podía distraerme, sumergirme en proyectos, en cifras, en campañas. Mi jefe, Mark, notó que estaba diferente, pero no preguntó. Simplemente me dio más tareas y yo se lo agradecí. Era mejor trabajar hasta el agotamiento que pensar. Estábamos lanzando una nueva línea de velas, una colección otoñal con aromas de calabaza, canela y manzana. Me encargué de desarrollar la estrategia en las redes sociales. Busqué influencers con los que colaborar y creé un plan de contenido. Me sumergía en el trabajo hasta la noche. A veces me quedaba hasta las 8 o las 9. Mark se acercaba varias veces a mi mesa y me preguntaba si todo iba bien. Yo asentía con la cabeza y le decía que solo quería terminar el proyecto. Él no insistía, pero me miraba con recelo. Un día, mientras estaba sentada frente a las tablas con los indicadores publicitarios, me trajo un café. Shar, llevas 2 semanas trabajando como una loca. ¿Qué ha pasado? Lo miré. Mark tiene unos 40 años, lleva en la empresa desde el principio y conoce a todo el mundo. Siempre ha sido normal, no se entromete en la vida privada de los demás, pero se da cuenta cuando alguien está mal. Todo va bien. Solo quiero que el proyecto salga perfecto. No se lo creyó, pero no insistió. Si pasa algo, dímelo. Y no te quedes hasta tarde. Nadie lo necesita. Asentí con la cabeza, aunque sabía que me quedaría hasta tarde, porque en casa hay silencio y pensamientos. Por la noche, Melissa y yo nos sentamos en la cocina y bebimos vino. Ella me hablaba de sus clientas, de cómo una de ellas había venido pidiendo una manicura como la de las Kardashian. Yo escuchaba, sonreía, pero mis pensamientos estaban lejos. ¿Por qué son así?, pregunté de repente. Melissa me miró. ¿Quiénes? Mis padres. ¿Por qué nunca me han querido? Ella suspiró y dejó la copa. Sharp, no se trata de ti, se trata de ellos. Tienen algo roto por dentro. Los padres normales no se comportan así. Quería creerlo, pero una parte de mí seguía pensando, quizá realmente hay algo malo en mí. Quizá no soy lo suficientemente buena. No soy lo suficientemente obediente. No soy lo suficientemente algo. Recordaba mi infancia. Cuando en 8º curso llevé a casa un dibujo que había hecho en la clase de arte. Dibujé nuestra casa, el jardín, un árbol. La profesora me felicitó y me dijo que tenía talento. Estaba tan feliz, se lo enseñé a mi madre. Ella le echó un vistazo rápido. Está bien, ve a guardarlo en su sitio. Esperaba más. Esperaba que sonriera, me abrazara, me dijera que estaba orgullosa. Pero ella simplemente volvió a sus papeles. Un mes después, Adam vino a visitarnos. Trajo un boceto de un logotipo para su próximo proyecto. Mamá se quedó mirándolo, lo examinó con entusiasmo, le preguntó sobre la idea, sobre el concepto. Papá se acercó, también lo miró y dijo que era genial. Adam estaba radiante. Yo estaba sentada en las escaleras y lo observaba. Y algo dentro de mí se rompió en ese momento. Comprendí que nunca obtendría lo que le daban a él. Simplemente nunca. O cuando tenía 16 años y dije que quería estudiar marketing, mamá hizo una mueca. ¿Marketing? Eso no es serio. Mejor estudia economía o derecho. Pero me gusta el marketing. ¿Te gusta?, repitió ella con tono burlón. Charlotte, la vida no se trata de lo que te gusta, se trata de ganar dinero. Pero cuando Adam dijo que quería dedicarse a la música, mi padre dijo, «Genial, hijo. Persigue tu sueño, hijo». Lo llamó hijo, aunque Adam es su sobrino, y yo soy su hija biológica, pero él nunca me ha hablado así.
Recordé todo esto mientras estaba sentada en la cocina de Melissa y comprendí que para ellos siempre había sido una decepción, porque no les hacía caso, porque tenía mi propia opinión, porque discutía cuando decían algo injusto. Adam siempre estaba de acuerdo, siempre sonreía, asentía y decía que tenían razón, aunque luego hiciera lo que le daba la gana. Pero a ellos les bastaba con esa apariencia de obediencia, y yo no podía hacerlo, no sabía mentir. Quizás debería haber sido diferente, le dije a Melissa. Quizás debería haber cedido más. Sharp, déjalo ya. Tenían que quererte tal y como eres. Es su trabajo como padres, y lo han fallado. Quería rebatirlo, pero no pude, porque tenía razón. Durante esas 3 semanas intenté reorganizar mi vida. Por las mañanas me levantaba, preparaba café. Melissa me compró mi marca favorita, aunque ella no lo bebía. Iba al trabajo. Intentaba concentrarme en mis tareas. Volvíamos por la noche. Preparábamos la cena juntos. Melissa me contaba cómo le había ido el día. Yo le contaba cómo me había ido a mí. Veíamos series, nos reíamos, pero yo sentía que algo se me había atascado en el interior. La falta de llamadas de mis padres se hacía cada vez más dolorosa. Me imaginaba cómo estaban sentados en casa, viendo la televisión, sin siquiera pensar que yo había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Una noche, Melissa me propuso ir a un bar. Al principio me negué, pero ella insistió. Shar, necesitas distraerte. Vamos a tomar algo, a escuchar música, a ver si nos relajamos un poco. Fuimos a un pequeño bar cercano. Allí tocaba música en directo un grupo local, con guitarra y voz. Nos sentamos en la barra, tomamos unos cócteles. Melissa intentaba hacerme reír, contándome tonterías sobre sus clientas. Yo sonreía, pero por dentro seguía sintiéndome vacía. Cuando volvíamos a casa le pregunté, ¿por qué sigo esperando que llamen? Melissa se detuvo y me miró. Porque eres normal, Shar. Tienes sentimientos normales, los quieres, incluso después de todo. Y eso es normal, pero ellos no son normales. Asentí con la cabeza, quería creerlo. 3 semanas después llegó un mensaje, de mi madre. Estaba volviendo del trabajo sentada en el metro cuando mi teléfono vibró. Transfiere el dinero para la hipoteca, sin ningún saludo, sin ningún ¿cómo estás? Solo una exigencia. Miré la pantalla y no podía creerlo. 3 semanas de silencio. Y ahí estaba, el primer mensaje. No, hija, ¿dónde estás? Ni, estamos preocupados. Dinero. Me temblaban las manos mientras escribía la respuesta. Quería escribir algo duro, ofensivo. Pero en lugar de eso simplemente escribí. No. Lo envié. Esperé. La respuesta llegó en 2 minutos. Charlotte, no seas niña. Necesitamos el dinero. Hay que pagar la hipoteca. Algo dentro de mí estalló. ¿Niña? ¿Yo soy una niña? Escribí. Ya no voy a pagar vuestras facturas. Pulsé enviar. El teléfono sonó inmediatamente. Era mi madre. Descolgué. Volvió a sonar. Volví a descolgar. Llegó un mensaje. Si haces eso, puedes dejar de considerarnos tus padres. No te dejaremos nada. Sonreí. A través de las lágrimas, pero sonreí. Siguen pensando que no lo sé. Que el testamento es un secreto. Escribí. Que lo pague vuestro querido hijito. Pausa. Larga. Vi cómo escribía, luego borraba y volvía a escribir. Finalmente llegó la respuesta. Adam no está trabajando ahora. Tiene un proyecto. Cuando salga adelante, cubrirá todos nuestros gastos. Viviremos como reyes. Mientras tanto, tú tienes que ayudar. Me eché a reír, en voz alta, en medio del vagón del metro. La gente se giró, pero no me importó. Escribí. Es su herencia. Que pague él. A mí no me importa. Envié el mensaje y bloqueé inmediatamente los números de mi madre y de mi padre. El teléfono temblaba en mis manos.
Por dentro todo ardía. Ira, dolor, alivio. Lo había hecho, por fin. Cuando salí del metro, llamé a Melissa. «Los he bloqueado», le dije. «¿En serio?» «Sí». Ella suspiró aliviada. «Por fin, Shar, por fin». Por la noche nos sentamos en el balcón y bebimos vino. Sentí algo extraño, como una liberación, pero al mismo tiempo un vacío, como si se hubiera roto el vínculo que me había mantenido atada todos estos años. Era libre, pero ¿quería yo esa libertad? ¿Y ahora qué?, preguntó Melissa. Me encogí de hombros. No lo sé. Seguiré viviendo, supongo. Ella sonrió. No es mal plan. Nos quedamos sentadas en silencio, contemplando la ciudad. En algún lugar de esa zona, mis padres se dieron cuenta de que ya no les pagaría más, que se habían quedado sin mi dinero. Y yo no sentí pena, solo alivio y un poco de tristeza por lo que nunca había sido. 2 meses pasaron sin que me diera cuenta. Encontré un apartamento de una habitación en las afueras de la ciudad, un edificio antiguo, pequeño, pero mío. El alquiler era aceptable, $700 al mes. Sin los 300 que les daba a mis padres, podía permitírmelo. Me mudé a mediados de octubre. Melissa me ayudó con las cosas, incluso me compró una planta en maceta, un árbol del caucho, y me dijo que era fácil de cuidar y que no se moriría, aunque se me olvidara regarla. Colocamos los muebles que había comprado en las rebajas: un sofá, una mesa, una cama. Todo sencillo, barato, pero mío. Por primera vez en mi vida vivía sola, sin mis padres, sin sus comentarios, sin la sensación de que siempre hacía algo mal. El silencio en el apartamento era extraño. A veces me asustaba, pero la mayoría de las veces me tranquilizaba. Me acostumbré a mi horario. Me levantaba cuando quería. Cocinaba lo que quería. Veía series hasta las 2 de la madrugada, si me apetecía. Nadie me decía que hablaba demasiado alto por teléfono. Nadie criticaba mi forma de vestir o mi elección de comida. El trabajo iba bien. Mark finalmente dejó de preguntarme si todo iba bien, porque realmente empecé a tener mejor aspecto. La colección otoñal de velas tuvo un gran éxito. Las ventas superaron el objetivo en un 20%. Me felicitaron en la reunión general. Sentí orgullo. Orgullo verdadero, no mezclado con el temor a las críticas. Una noche, cuando volvía del trabajo, los vi, a mis padres. Estaban junto a la entrada de mi edificio y enseguida me di cuenta de que algo no iba bien. Papá parecía más viejo. Tenía los hombros caídos y el rostro gris y cansado. Mamá también. Tenía ojeras y el pelo no tan bien peinado como de costumbre. Me vieron y mamá dio un paso adelante. «Charlotte, tenemos que hablar». Me detuve a unos metros de ellos. El corazón me latía con fuerza y apreté la bolsa con las manos. «¿Sobre qué?» «Vamos a tu casa», dijo papá. «No en la calle». No quería dejarlos entrar. No quería que vieran mi vida, mi espacio. Pero algo en sus rostros me hizo asentir. Subimos al 4º piso por las escaleras. El ascensor no funcionaba. Abrí la puerta, entraron y miraron a su alrededor. Mamá hizo una mueca al ver los muebles baratos y las paredes desconchadas. Papá se quedó callado. «Siéntense», dije señalando el sofá. Se sentaron. Yo me quedé de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho. «¿Qué querían?» Mamá miró a papá. Él suspiró. «Charlotte, queremos que vuelvas a casa». Me eché a reír. No era por malicia, solo por sorpresa. «¿En serio?» «No podemos salir adelante», dijo mamá en voz baja. «Sin tu dinero, la hipoteca, las facturas, lo estamos pasando mal». Algo dentro de mí se alegró. No habían venido porque estuvieran tristes, no porque estuvieran preocupados. Otra vez el dinero. «¿Y qué me ofrecen?» Papá carraspeó. «Estamos dispuestos a incluirte en el testamento,
con un 25%. El resto será para Adam, pero tú también recibirás algo. El 25%. Una cuarta parte de lo que había ayudado a pagar durante 5 años, de la casa en la que crecí. Los miré, a mi madre, con el rostro tenso, a mi padre, que no podía mirarme a los ojos. Y de repente me entró la risa, tanto que no pude contenerme. Me eché a reír, en voz alta, con sinceridad. ¿El 25%? ¿En serio? Mamá frunció el ceño. Charlotte, no seas desagradecida. Te estamos haciendo una oferta. Ingrata, repetí sin dejar de sonreír. Mamá, he pagado vuestras facturas durante 5 años. Os he dado 1/3 de mi sueldo durante 5 años. ¿Y me ofrecéis una cuarta parte de la herencia como si fuera una limosna? Papá se levantó. Charlotte, no exageres. Solo ayudabas, como debe hacer un miembro adulto de la familia. Adam también es un miembro adulto de la familia, dije, pero él no pagó nada, nunca. Adam tiene su propio camino, dijo mamá bruscamente. Está trabajando en sí mismo, en su futuro. ¿Y tú solo? No terminó la frase, pero yo lo sabía. Solo vendes velas. Solo vives tu pequeña vida. Váyanse, dije con calma. Solo váyanse. Charlotte, fuera, repetí señalando la puerta. Ahora mismo. Se levantaron. Mamá quería decir algo, pero papá la cogió de la mano y la llevó hacia la salida. Cuando llegaron a la puerta, mamá se dio la vuelta. Te arrepentirás, Charlotte. Somos tu familia. Les cerré la puerta en las narices. No la cerré de golpe, solo la cerré. En silencio, con determinación. Luego me senté en el suelo de espaldas a la puerta y me quedé allí sentada durante mucho tiempo. No lloré. Solo me quedé sentada. Por la noche, tumbada en la cama, pensaba. Parecían tan cansados, tan viejos. Papá siempre había sido fuerte con sus anchos hombros y su paso seguro. Ahora parecía destrozado. Mamá también, siempre tan comedida, siempre con un peinado perfecto. Hoy tenía el pelo seco y la cara sin maquillar, y me dio pena. A pesar de todo, a pesar del dolor, a pesar de los insultos, a pesar de los años de frialdad. Son mis padres, y parece que realmente se están hundiendo. Me imaginé cómo se sentaban en casa a oscuras porque no habían pagado la luz. Cómo comían pasta barata porque no tenían dinero para comida normal. Cómo papá no podía dormir pensando en la hipoteca. Una semana después fui a verlos, sin avisar. Simplemente cogí un bolso y me fui. Llamé a la puerta. Mi madre abrió y me miró sorprendida. «¿Charlotte?», dijo. «He vuelto», le respondí, «pero con mis condiciones». Ella asintió, se apartó y me dejó entrar. Volví a vivir con ellos. Dormía en mi antigua habitación. Volvía a pagar las facturas. Pero algo había cambiado. Yo era otra persona. No intentaba ganarme su amor. No esperaba su aprobación. Simplemente existía a su lado. Por la mañana me despertaba, desayunaba en silencio y me iba a trabajar. Por la noche volvía y me iba a mi habitación. Hablábamos lo mínimo. «Buenos días. ¿Qué tal? ¿Vas a cenar?». Todo era formal y frío. No intentaba acercarme. Ellos tampoco. Adam venía los domingos, como siempre. Mamá cocinaba, papá contaba algo sobre el trabajo. Adam hablaba de su nuevo proyecto. Ahora era una aplicación para citas con inteligencia artificial. Mis padres lo escuchaban con entusiasmo. Yo me sentaba a la mesa, comía en silencio y no intervenía. Una vez, Adam se dirigió a mí. «Sharp, ¿y tú? ¿Sigues vendiendo velas?». Sonreía, pero había algo despectivo en su tono. «Sí», respondí lacónicamente. «Pero es algo temporal, ¿no? No querrás dedicarte a eso toda la vida». Lo miré, su rostro complacido, cómo se había desplomado en la silla, como si fuera su casa. «Me gusta mi trabajo». Él se encogió de hombros.
cada uno a lo suyo. Mamá se apresuró a cambiar de tema. Terminé de ordeñar y me fui a mi habitación. Una semana después de mi regreso, Melissa me escribió por la noche. Solo decía: mira el vídeo. Urgente. Abrí el archivo. Era un vídeo del club, oscuro, con música a todo volumen, gente bailando. La cámara se acerca a la barra y lo veo. A Adam. Está borracho. Apenas se mantiene en pie. Abraza a una chica. Dice algo. Se ríe. La chica es una amiga de Melissa, Kate. La he visto un par de veces. Es periodista y escribe para una publicación local. El sonido del vídeo es malo, pero oigo fragmentos. Mi tía y mi tío son tan tontos. Creen que trabajo, y yo solo les quito dinero, ni se dan cuenta. Kate se ríe, pregunta algo. Adam continúa. Casinos, bares, creen que lo gasto en el proyecto. Idiotas. El vídeo se corta. Lo he visto 3 veces. Luego, una 4ª vez. Me temblaban las manos. Por dentro estaba furiosa. Todo ese dinero, mis $300 al mes, 5 años, se lo gastaba en beber y en jugar, no en proyectos, no en el futuro, en su propio placer. Me levanté y bajé. Mis padres estaban sentados en el salón viendo la televisión. Entré con el teléfono en la mano. Mirad esto, dije, tendiéndoles el teléfono. Mamá lo cogió y miró la pantalla. Papá se acercó y miró por encima de su hombro. Vi cómo cambiaban sus caras. Primero incomprensión, luego conmoción, luego ira. Pero la ira no era hacia Adam. Mamá tiró el teléfono al sofá. Es falso. No me lo creo. ¿Qué? Es falso, repitió bruscamente. Has hecho este vídeo a propósito para difamar a Adam. Mamá, ¿te estás escuchando? Es un vídeo real del club. Es su voz. No es su voz, intervino papá. Alguien le ha puesto la voz. O ha contratado a alguien que se le parezca. Harías cualquier cosa por conseguir la herencia. Me quedé en medio del salón, sin poder creer lo que estaba oyendo. ¿De verdad creen que soy capaz de hacer algo así? Están locos, susurré. ¿Les estoy mostrando la verdad y me acusan a mí? Mamá se levantó y se acercó a mí. Tenía la cara roja y los ojos llenos de ira. Siempre has envidiado a Adam, siempre. No podías aceptar que él fuera mejor que tú. ¿Mejor? Me eché a reír. Él no trabaja. Bebe y juega en el casino con vuestro dinero. Has vuelto aquí solo por la herencia, dijo papá con frialdad. Has visto que sin ti no podemos salir adelante y has decidido aprovecharte. Mostrarnos ese vídeo falso para que apartáramos a Adam. Algo dentro de mí se rompió, como si el último vínculo que nos mantenía unidos se hubiera roto. ¿De verdad creéis eso? Pregunté en voz baja. Fuera, dijo mi madre. Coge tus cosas y vete de esta casa. Los miré. A mi madre, que me miraba con odio. A mi padre, que estaba de pie a un lado, con los brazos cruzados. Está bien, dije, como quieran. Subí, empaqué mis cosas. Esta vez me llevé todo. Ropa, libros, documentos, incluso las viejas fotografías que estaban en el cajón. Todo lo mío. Cuando bajé las escaleras con las maletas, mis padres no salieron a despedirse. Los oí hablar en la cocina, con voces bajas pero tensas. Salí de casa y cerré la puerta. Por última vez. Me quedé en la calle, mirando la casa donde había crecido, donde había vivido 25 años, y no sentí nada, ni pena, ni tristeza, solo vacío. Llamé a un taxi y me fui a mi apartamento. Pequeño, barato, pero mío. Y allí, por fin, lloré. No por el dolor, por el alivio. Las primeras semanas después de la ruptura definitiva fueron extrañas. Me despertaba por la mañana y por un momento olvidaba lo que había pasado. Luego volví a la memoria, sus caras, las palabras de mi madre, la sensación de que me habían golpeado. Y me quedaba tumbada, mirando al techo, tratando de entender qué hacer a continuación. El trabajo me salvó Mark,
me dio un nuevo proyecto, el lanzamiento de una colección invernal de velas con aromas de pino, jengibre y vino caliente. Me sumergí de lleno en el trabajo, elaboré una estrategia, diseñé maquetas para las redes sociales, busqué fotógrafos. A veces me quedaba en la oficina hasta las 8 o las 9. Mark se acercaba a mi mesa y me recordaba amablemente que tenía que irme a casa. Tienes una vida personal, Shar. ¿Te acuerdas? Yo sonreía, asentía con la cabeza, pero me quedaba una hora más. No tenía vida personal, solo trabajo, apartamento, sueño. A veces, Melissa me invitaba a cenar o al cine. Intentaba animarme, me hablaba de sus clientas, de una boda loca en la que le había hecho la manicura a la novia justo delante del altar. Me reía, pero por dentro seguía sintiéndome vacía. Mis padres no llamaban, no escribían. Desbloqueé sus números una semana después de mi partida, pero no había mensajes. Era como si yo no existiera. Al principio me dolía, luego dejé de mirar el teléfono cada hora. Después, dejé de pensar en ellos por completo. Un mes después, me apunté a yoga. Era un pequeño estudio a 2 manzanas de casa, con clases 3 veces por semana por la tarde. Nunca había practicado deporte en serio. Fui al gimnasio un par de veces, pero lo dejé rápidamente. Pero el yoga resultó ser diferente. Música tranquila, luz tenue, la voz de la instructora guiándonos a través de los ejercicios. Me concentraba en la respiración, en los movimientos, y mi cabeza finalmente se callaba. Después de las clases sentía algo parecido a la paz. No era felicidad, pero al menos era la ausencia de tensión constante. Una noche, después de la clase de yoga, se me acercó una chica. Tenía el pelo rubio recogido en una cola de caballo y una sonrisa sincera. Hola, soy Hannah. Te veo aquí desde hace unas semanas. ¿Eres nueva? Asentí con la cabeza. Sí, empecé hace un mes. Genial. Yo llevo un año. Si quieres podemos practicar juntas, te enseñaré algunas posturas. Empezamos a hablar. Hannah trabajaba como profesora en una escuela primaria y vivía cerca. Era alegre, despreocupada y contaba historias divertidas sobre sus alumnos. A veces íbamos a tomar un café después de la clase de yoga. Nos sentábamos en una pequeña cafetería y hablábamos de todo y de nada. No me preguntaba por mi familia, y yo se lo agradecía. En el trabajo también apareció una persona nueva. No era un compañero, sino un cliente. Se llamaba Ethan, tenía 32 años y estaba abriendo una cafetería en el centro de la ciudad. Vino a pedirnos velas para decorar el local. Mark me pidió que me reuniera con él para discutir los detalles. Acepté sin darle importancia. Era solo otra reunión con otro cliente. Quedamos en nuestra oficina. Ethan era alto, delgado, vestía vaqueros y jersey. Tenía el pelo oscuro un poco revuelto y llevaba gafas de montura fina. Sonrió cuando me acerqué y me tendió la mano. Ethan Collins. Gracias por dedicarme su tiempo. Charlotte, cuénteme su proyecto. Nos sentamos a la mesa de negociaciones y él me habló de su cafetería. Quería crear un lugar donde la gente pudiera trabajar, leer o simplemente sentarse y no hacer nada. Un lugar acogedor y cálido. Las velas debían formar parte del ambiente, algo suave y discreto. Aroma a café, vainilla y quizás un poco de canela. Yo escuchaba y tomaba notas. Hablaba con entusiasmo, gesticulaba, y yo veía que para él no era solo un negocio, era algo personal. Suena bien, le dije cuando terminó. Podemos hacer varias opciones, usted elige la que más le guste. Genial. ¿Cuándo podemos volver a vernos? Me gustaría hablar del diseño de las etiquetas y el embalaje. Quedamos en vernos la semana siguiente. Cuando se marchó, Mark se acercó a mí con una sonrisa. Es guapo, ¿verdad? Puse los ojos en blanco. Mark, es un cliente. Solo lo digo.
pero algo dentro de mí estaba de acuerdo. Era simpático, no en el sentido clásico, pero había algo en él que transmitía ligereza y sinceridad. Nos reunimos varias veces más. Discutimos los detalles del proyecto. Le mostré los bocetos, él daba su opinión. A veces la conversación derivaba hacia otros temas. Él hablaba de su amor por el café, de cómo había trabajado como barista en Seattle, de su sueño de tener su propio local. Yo hablaba de mi trabajo, de las velas, de cómo había entrado por casualidad en este sector y de repente me había quedado. Una vez, cuando terminábamos otra reunión, me preguntó: «Oye, ¿te apetece ir a tomar un café?» Bueno, no por trabajo, solo porque sí. Dudé. No sabía si estaba preparada para eso, para relacionarme, para conocer gente nueva, para la posibilidad de que alguien se acercara más. No lo sé, Ethan. Ahora estoy pasando por un momento difícil. Él asintió con la cabeza sin insistir, sin... Entendido. Pero si cambias de opinión, avísame. Siempre estoy dispuesto a tomar un café. Él sonrió y de repente sentí que yo también sonreía. Una semana después le escribí. Simplemente: «¿Café?». Respondió en un minuto. «¿Cuándo y dónde?». Quedamos en una pequeña cafetería cerca del parque. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, tomamos capuchino y hablamos. No me preguntó por mi familia, no se entrometió en mi vida. Simplemente me contó cosas sobre él. Cómo creció en un pueblo pequeño, cómo se mudó a la ciudad a los 20 años, trabajó en lo que pudo hasta que descubrió lo que quería hacer. Me contó lo difícil que es abrir un negocio propio, cuántos permisos, inspecciones y noches sin dormir conlleva. Yo le escuchaba y sentía que me resultaba fácil estar con él. No me juzgaba, no me daba consejos, simplemente estaba ahí. Cuando le hablé de mis padres, no todo, pero sí lo general, él simplemente asintió. Lo entiendo. Yo también tengo una relación difícil con mi padre. Él quería que fuera abogado, como él. Y yo abrí una cafetería. Todavía cree que he desperdiciado mi vida. ¿Y cómo lo llevas? Él se encogió de hombros. Vivo mi vida, no la suya. Es la única forma de no volverme loco. Pensé en ello, en todos los años que había intentado vivir para complacer a mis padres, en cómo elegía mi trabajo, mi ropa, mis amigos, pensando en lo que dirían, y en lo inútil que había sido. El amor no se gana, o te lo dan o no. Y yo había pasado 25 años intentando ganarme algo que nunca me darían. Ethan se convirtió en parte de mi vida sin que me diera cuenta. Quedábamos para tomar un café una vez a la semana, luego cada vez más a menudo. A veces íbamos al cine, otras veces simplemente paseábamos por el parque. No tenía prisa, no me presionaba. Simplemente estaba ahí cuando lo necesitaba. Una vez, cuando estábamos sentados en un banco del parque, de repente me eché a llorar. Sin motivo. Simplemente me salieron las lágrimas y no pude contenerlas. Ethan no me preguntó qué pasaba. Simplemente me abrazó y me sostuvo mientras lloraba. «Lo siento», le dije cuando me calmé. «No sé qué me pasó». «No te disculpes. Está bien». Lo miré, su rostro tranquilo, su mano que aún descansaba sobre mi hombro, y de repente comprendí que no estaba sola, que había personas a mi lado que se preocupaban por mí. No porque yo hiciera algo por ellos, sino simplemente porque existía. El trabajo también iba mejorando. La colección de invierno tuvo un gran éxito. Las ventas batieron récords. Mark me ofreció un ascenso, jefa de marketing, un sueldo más alto, más responsabilidades. Acepté. Por primera vez en mi vida sentí que avanzaba, que estaba construyendo algo propio. A veces pensaba en mis padres. Me preguntaba cómo estarían, si habrían pagado las facturas, si Adam seguía engañándolos. Pero esos pensamientos eran breves, superficiales. Ya no me dolían. Vivía. Iba al trabajo, quedaba con amigos, con Ethan.
Leía libros, veía series, preparaba nuevas recetas, pequeñas alegrías en las que antes ni siquiera pensaba, porque siempre estaba ocupada pensando en mis padres, en cómo complacerlos. Una noche, 6 meses después de irme, llamaron a mi puerta. Abrí y me quedé paralizada. Mis padres, los dos, tenían peor aspecto que la última vez. Mamá había adelgazado y tenía profundas ojeras. Papá estaba encorvado y tenía el pelo canoso. Charlotte, dijo mamá en voz baja, ¿podemos entrar? No respondí de inmediato. Me quedé en la puerta, mirándolos, sin sentir nada, ni ira ni pena, solo vacío. ¿Qué hacen aquí? Queremos hablar, dijo papá. Por favor. Me aparté y les dejé entrar. Entraron y se sentaron en el sofá. Yo me quedé de pie. Nos equivocamos, comenzó mamá. Su voz temblaba. Nosotros investigamos a Adam, lo hemos seguido. Y tenías razón, realmente gastaba dinero en discotecas, en casinos. Él nos engañaba. Papá asintió. Te pedimos perdón, Charlotte. No te creímos cuando debíamos. Estábamos ciegos. Escuché y esperé sentir algo. Triunfo, alivio, satisfacción. Pero no sentí nada. ¿Y ahora qué? Pregunté. Mamá se levantó y se acercó a mí. Queremos que nos perdones, que empecemos de nuevo. Te queremos, Charlotte. Te queremos. La palabra que había esperado toda mi vida. Y ahora sonaba hueca. La miré a ella, a mi padre, que estaba sentado con la cabeza gacha. Y comprendí que no necesitaba sus perdones. No necesitaba su amor. Era demasiado tarde. Genial, dije con calma. Buena suerte. Mi madre no lo entendió. ¿Qué? Buena suerte. Con la vida. Con Adam. Con todo. Charlotte, te estamos pidiendo perdón. Lo he oído, y no os perdono. Ahora no. Quizás nunca. Por favor, marchaos. Papá se levantó y me miró. ¿De verdad no nos vas a dar una oportunidad? Vosotros no me disteis una oportunidad durante 25 años, respondí. ¿Por qué debería daros yo una? Se quedaron en silencio. Entonces mamá asintió, se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. Papá la siguió. En el umbral, mamá se dio la vuelta. Si cambias de opinión... No cambiaré de opinión, dije y cerré la puerta. Me quedé en medio del apartamento mirando la puerta cerrada y sentí que algo se soltaba. El último vínculo, la última esperanza de que cambiaran. Lo solté y me sentí más aliviada. El año pasó sin que me diera cuenta. Fue como si hubiera parpadeado y de repente me encontrara en otra vida. A veces me sorprendía pensando que esa no era mi realidad, que en algún lugar paralelo existía otra Charlotte que seguía viviendo con sus padres, pagando sus facturas, tratando de ganarse su amor. Pero esta Charlotte es la verdadera. Yo. El trabajo cambió radicalmente. Tras el éxito de la colección de invierno, la dirección se fijó en mí. Mark me ofreció el puesto de directora del departamento de marketing, un pequeño equipo de 3 personas, un sueldo más alto, más libertad en las decisiones. Acepté, aunque tenía miedo. Tenía miedo de no poder con ello, de defraudar a la gente, pero Mark creía en mí. Char, eres la mejor en lo que haces. Sigue así, pero ahora con un equipo. Los primeros meses fueron difíciles. Aprendí a delegar, a confiar en los demás, a tomar decisiones sin la aprobación constante de los superiores. Pero poco a poco me acostumbré. Mi equipo era joven y enérgico. Lanzamos la colección de primavera con aromas florales y la de verano con notas marinas. Las ventas crecían, la empresa se expandía. Un día, la directora me llamó a su despacho. Fui con las rodillas temblorosas, pensando que había hecho algo mal. Pero ella solo sonrió y dijo: Charlotte, estamos contentos con tu trabajo. Realmente has cambiado el enfoque de marketing de la empresa. Queremos ofrecerte acciones. No es una gran parte, pero te convertirás en copropietaria. No me lo podía creer.
Le pregunté 2 veces. Ella se rió. Sí, lo digo en serio, te lo has ganado. Me lo he ganado. La palabra que había estado buscando toda mi vida. Y no la recibí de mis padres, sino de personas que habían visto mi trabajo, mis esfuerzos. Salí de la oficina y llamé a Ethan. Contestó al segundo tono. Hola, ¿qué pasa? Me han ofrecido acciones, exhalé. Seré copropietaria. Él se rió, con sinceridad, con alegría. Sharp, eso es genial. Felicidades. ¿Lo celebramos hoy? Lo celebramos. Fuimos a un restaurante al que siempre había querido ir, pero nunca me había podido permitir. Pedimos vino, filetes y postre. Ethan levantó su copa. Por ti, por haberte dado cuenta por fin de lo genial que eres. Me reí, pero por dentro me sentí reconfortada. Ethan y yo llevábamos juntos 1 año. No nos convertimos en pareja de inmediato. Al principio solo salíamos, hablábamos y poco a poco nos fuimos acercando. Él no tenía prisa y yo se lo agradecía. Necesitaba tiempo para entender lo que quería, lo que sentía y si estaba preparada para algo serio. 6 meses después de nuestro primer encuentro, me preguntó si quería estar con él oficialmente. Estábamos sentados en su cafetería, que ya estaba abierta, y el lugar resultó ser acogedor, cálido, tal y como él había soñado. Lo miré, su rostro sincero, sus manos que retorcían nerviosamente la servilleta, y supe lo que quería. Sí, dije simplemente. Lo quiero. Él sonrió tan ampliamente que yo tampoco pude contenerme. La relación con él era diferente. No era perfecta. A veces discutíamos. A veces se concentraba demasiado en el trabajo y se olvidaba de nuestros planes. Yo podía encerrarme en mí misma cuando las cosas se ponían difíciles y no decir lo que me pasaba. Pero él no intentaba controlarme. No me decía cómo vivir, qué hacer, con quién relacionarme. Simplemente estaba ahí. Una vez, cuando discutimos por algo sin importancia, él se olvidó de que habíamos quedado para cenar y se quedó en una cafetería. Le grité. Le dije que era egoísta, que no le importaba nada. Él escuchó en silencio y luego dijo, «Tienes razón, lo siento, se me olvidó y es culpa mía. Pero no digas que no me importa. Eres la persona más importante de mi vida». Me eché a llorar. No por el agravio, sino porque él no se había excusado ni me había acusado de exagerar. Simplemente había reconocido su error. «Lo siento», le dije. Me pasé de la raya. Él me abrazó. «No pasa nada. Estamos aprendiendo». 1 año después de que empezáramos a salir, Ethan me propuso que nos fuéramos a vivir juntos. Tenía un apartamento de 2 habitaciones en el centro, más cerca de su cafetería. Era más grande y más luminoso que el mío. «No te presiono», dijo. «Pero si quieres, múdate. Estoy bien contigo». Acepté. No de inmediato, lo pensé durante 1 semana. Lo sopesé. Tenía miedo de perder mi independencia, mi espacio. Pero luego comprendí que Ethan no era alguien que me quitaría mi libertad. Él la apoya. La mudanza fue fácil. Recogí mis cosas y las coloqué en el nuevo apartamento. Ethan me dejó la mitad del armario, puso mi té favorito en la cocina y me compró una estantería aparte para mis libros. «Esta casa también es tuya», me dijo. «Haz lo que quieras». Vivíamos juntos y era diferente a vivir con mis padres. Aquí no había tensión, comentarios constantes, la sensación de que siempre hacía algo mal. Cocinábamos juntos, veíamos películas, nos sentábamos en silencio, cada uno con su ordenador portátil, y eso era normal. A veces me sorprendía a mí misma pensando que era feliz. Una felicidad auténtica y sencilla, sin euforia ni explosiones emocionales. Simplemente tranquilidad, la sensación de estar en mi lugar. El contacto con mis padres era mínimo. A veces me escribían,
Mi madre me enviaba mensajes cortos en las fiestas, en mi cumpleaños. Felicidades. ¿Cómo estás? Yo respondía de forma educada y breve. Gracias. ¿Todo bien? Nada más. Intentaban establecer contacto. Lo veía. Pero yo no quería volver. No quería volver a sentirme utilizada, menospreciada. Establecí límites, claros y firmes, y los mantuve. Una vez, mi madre me llamó por teléfono. No contesté 4 veces, pero a la quinta descolgué. ¿Hola? Charlotte, soy mamá. ¿Cómo estás? Su voz era tímida, cautelosa. Bien, ¿qué necesitas? Nada, solo quería oír tu voz. Papá y yo te echamos de menos. Algo se removió dentro de mí, pero contuve mis emociones. Entendido. Pausa. Oí cómo respiraba al otro lado del teléfono, tratando de encontrar las palabras. Lo sentimos mucho, Charlotte, por todo, por cómo te tratamos, por el testamento, por Adam. Nosotros no teníamos razón. Sí, dije con calma. No la teníais. Quizás podríamos vernos, hablar. Lo pensé. Una parte de mí quería verlos, darles una oportunidad, pero la mayor parte sabía que era inútil. No cambiarían. Quizás ahora lo lamenten, pero ¿qué pasará dentro de 1 año? ¿Y dentro de 2? Volveré a serles útil y todo se repetirá. No, mamá, no estoy preparada. ¿Cuándo estarás preparada? No lo sé, quizás nunca. Ella suspiró. Lo entiendo, pero si cambias de opinión, aquí estaremos. Está bien, adiós. Colgué el teléfono y sentí alivio. No culpa ni tristeza, solo alivio. Melissa me apoyaba. Seguíamos viéndonos a menudo. Tomábamos café, comíamos juntas. Ella conocía toda la historia. Entendía por qué no quería volver con mis padres. Eres valiente, Char, me dijo una vez. Mucha gente no es capaz de dejar atrás a una familia tóxica. Tú lo has conseguido. Eso es fuerza. Yo no me sentía fuerte, solo cansada de luchar. Me enteré de lo de Adam por casualidad. Mi madre lo mencionó en uno de sus mensajes. Algo así como, Adam ya no viene a vernos. No pregunté por los detalles, no me interesó. Pero Melissa me contó una vez que lo había visto en un bar, borracho, solo, intentando pedirle dinero prestado. Ella se negó. No sentí triunfo, no sentí pena, solo indiferencia. Él tomó su decisión, igual que yo la mía. Una noche, 1 año después de mudarme con Ethan, estaba sentada en el balcón con una taza de café. Hacía calor, era primavera, la ciudad bullía abajo, pero aquí, en el 8.º piso, reinaba la calma. Ethan estaba dentro, preparando la cena. Le oía murmurar algo para sí mismo, hacer ruido con las cacerolas. Pensaba en mi vida, en cómo había cambiado en 2 años, en cómo me fui de casa sin nada, salvo una maleta y mi resentimiento, en cómo temía no poder salir adelante, cómo, poco a poco, construía algo nuevo. No me hice rica, no me vengué de mis padres de forma espectacular. No recibí las disculpas que una vez deseé, las verdaderas, las sinceras, las que lo cambiarían todo. Pero me hice libre. La verdadera libertad no es cuando todos te quieren, es cuando tú misma eliges a quién dar tu amor, a quién dejar entrar en tu vida y a quién mantener a distancia. La familia no es solo lazos de sangre, son aquellos que están a tu lado cuando las cosas se ponen difíciles, los que te apoyan sin esperar nada a cambio. Melissa, Ethan, Hannah, mi equipo en el trabajo. Ellos se han convertido en mi familia, mi verdadera familia. Dejé atrás los rencores. No de inmediato, ni en un día ni en un mes. Poco a poco, como cuando dejas atrás algo pesado que has estado cargando durante demasiado tiempo. Al principio duele, luego se hace más fácil y, finalmente, ya no sientes ningún peso. Mis padres tomaron su decisión, yo hice la mía, y no me arrepiento. Ethan salió al balcón
y me trajo un plato de pasta. Come mientras está caliente. Sonreí y cogí el plato. Gracias. Se sentó a mi lado y me abrazó por los hombros. Nos quedamos sentados en silencio, mirando la ciudad, y no necesitaba nada más. A veces pienso en aquellas personas que siguen viviendo en familias tóxicas, que intentan ganarse un amor que nunca recibirán, que se sacrifican por los demás, olvidándose de sí mismas. Y quiero decirles, merecéis más. Merecéis amor, respeto, apoyo. Y si vuestra familia no os da eso, tenéis derecho a iros, construir una nueva vida, encontrar personas que os valoren de verdad. No es egoísmo, es supervivencia. Durante mucho tiempo creí que me faltaba algo, que no era lo suficientemente buena, lo suficientemente obediente, lo suficientemente algo. Pero el problema no estaba en mí. El problema estaba en ellos, en mis padres que no sabían amar, en un sistema en el que el amor hay que ganárselo, en lugar de recibirlo sin más. Los dejé ir, y me convertí en mí misma, en la verdadera yo, no en la que los demás querían ver. Ethan me besó en la sien. ¿En qué piensas? En lo afortunada que soy. Él sonrió. Yo también. Nos sentamos en el balcón hasta que oscureció. La ciudad se iluminó con las luces, el viento trajo el aroma de la primavera, de las flores. En algún lugar de ese barrio, mis padres vivían su vida, sin mí, y yo, sin ellos. Y eso estaba bien. A menudo pienso si alguna vez podré perdonarlos. Quizás. Dicen que el tiempo cura, pero perdonar no significa volver. Puedo perdonar, pero no olvidaré, y no permitiré que me vuelvan a hacer daño. Ahora mis límites son firmes. Estoy aprendiendo a decir no. Estoy aprendiendo a ponerme en primer lugar sin sentirme culpable. Estoy aprendiendo a vivir para mí misma, no para las expectativas de los demás. ¿Y saben qué es lo más sorprendente? Me gusta esta vida. Soy más feliz que nunca. No porque todo sea perfecto, tengo problemas, miedos, dudas, pero soy auténtica. Y eso es más valioso que cualquier aprobación. Si me hubieran preguntado hace 2 años si sería capaz de irme, no lo habría creído. Pensaba que estaba atada a ellos para siempre, que sin ellos no era nadie. Pero resultó que sin ellos soy yo misma, por fin. Así que estoy sentada en el balcón con una taza de café, con la persona que me ama, con el trabajo que me gusta, con la vida que yo misma he elegido. Y no me arrepiento. ¿Serías capaz de dejar ir a aquellos que no te aprecian, aunque sean tu familia? ¿Estás dispuesto a ponerte en primer lugar, aunque te duela? ¿Encontrarás la fuerza para marcharte cuando el amor se vuelve tóxico? Yo la encontré, y fue la mejor decisión de mi vida.